¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy decidí traerles este hermoso personaje para que lo tejamos juntas, el cual es Willy Wonka en su nueva versión 2023. Y para los que aún no se han visto la película, se las recomiendo porque está muy hermosa. Así que en este tutorial vamos a tejer la primera parte que conformará el cuerpo de este lindo amigurumi. En el próximo tutorial, la segunda parte, continuaremos tejiendo el resto de su vestuario. Así que muy importante que se suscriban al canal y activen la campanita para estar notificadas. El tamaño de este amigurumi es de 20 centímetros con su sombrerito, pero recuerden que esto varía según el grosor de hilo que ustedes estén utilizando. En mi caso yo utilicé este, que es de la marca Amigurumi de círculo y tiene un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Y junto con él utilicé un ganchillo de crochet o aguja de crochet de 2 milímetros también su tamaño, para que así los puntitos queden lo más uniformes posibles. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier marca y grosor, teniendo en cuenta que el tamaño de su amigurumi puede variar. Así que a continuación les dejaré la lista completa de los materiales que vamos a necesitar. Y antes de comenzar, por aquí en este apartado les dejaré todas las abreviaciones de algunos puntos en crochet que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla para mayor facilidad. Y ahora sí, comencemos. Vamos a iniciar tejiendo los zapatitos, ya que el cuerpo será una pieza única, así que la vamos a tejer de abajo hacia arriba. Comenzaremos utilizando el color marrón y vamos a iniciar tejiendo 7 cadenas. Y ahora vamos a iniciar la ronda número 1. En esta ronda vamos a tejer en punto bajo. Así que vamos a devolvernos sobre las cadenas tejiendo y vamos a tejer el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja. Luego tejeremos un total de 5 puntos bajos contando el primero. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada cadenita. Y al finalizar los 5 puntos nos deberá sobrar una cadena donde vamos a tejer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Tres en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer del otro lado lo mismo. 4 puntos bajos, 1 sobre cada cadena. En este caso sería en la hebra que sobró de la cadena. Tejemos 4 puntos bajos y al finalizar realizamos un aumento de punto bajo en la última cadena. Es decir que tejeremos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y con esto finalizaríamos la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Comenzamos con la ronda número 2. Y vamos a iniciar realizando un aumento de punto bajo. Ya saben que un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Luego del aumento pasamos a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Seguidamente tejemos 3 aumentos. Es decir que tejeremos un aumento al lado del otro. Aquí ya pasamos al otro lado del tejido y vamos a tejer lo mismo. 4 puntos bajos, uno sobre cada puntito
Y por último nos van a sobrar 2 puntos bajos donde vamos a tejer 2 aumentos en total, es decir, un aumento en cada punto. Con esto finalizaríamos la ronda número 2 con un total de 20 puntos bajos. Esta será la base del zapatito. Ahora pasamos con la ronda número 3 y en esta ronda vamos a tejer tomando únicamente la hebra trasera de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Como sabrán, los puntos tienen 2 hebras. Normalmente se suelen tejer tomando las 2. Pero en este caso, en esta ronda, vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás. Así que aquí vamos a tejer 20 puntos bajos. Es decir que tejeremos la misma cantidad de la ronda anterior. Un punto sobre cada punto hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya he realizado los 20 puntos. Y una vez listos, pasamos con la siguiente ronda, la número 4. En esta vamos a tejer 20 puntos bajos, pero aquí sí vamos a tomar las 2 hebras de cada punto, como normalmente lo hacemos. Así que vamos a tejer los 20 puntos. Por aquí ya he finalizado y ya podemos pasar con la ronda número 5. Vamos a iniciar realizando 6 puntos bajos, uno sobre cada puntito. Y luego en la parte del frente vamos a realizar una serie de disminuciones de punto bajo. Tejeremos 4 disminuciones en total, una al lado de la otra. 4 disminuciones de punto bajo. Y una vez listas, ahora vamos a realizar 6 puntos bajos, los últimos para finalizar la ronda. Tejeremos cada uno sobre un mismo punto. Y así tendríamos 16 puntos en total en esta ronda. Así que ahora pasamos con la siguiente, la número 6. Inicialmente tejeremos 6 puntos bajos, uno al lado del otro. Y luego vamos a realizar 2 disminuciones. Una al lado de la otra, al igual que hicimos en la ronda anterior. Pero en este caso solamente haremos 2. Y luego, de nuevo, tejemos 6 puntos bajos. Y así finalizaríamos la ronda con un total de 14 puntos bajos. Pasamos con la ronda número 7. En esta vamos a tejer la misma cantidad de la ronda anterior, 14 puntos bajos, uno al lado del otro hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya hemos finalizado el zapatito. Ahora vamos a cortar este color, ya que vamos a cambiar para color beige. Así que para agregar el color haremos lo siguiente. Realizamos un nudo deslizado para obtener una cadenita y esta agregarla en el tejido. Nos ubicamos en el último punto que tejimos, lo retiramos parcialmente, pasamos la aguja por en medio de las 2 lazadas y la última lazada será la del nuevo color. De esta manera el cambio de color quedará invisible. Así que vamos a tejer la ronda número 8 y la número 9.
En estas dos tejeremos 14 puntos bajos, pero vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada puntito. Es decir que en estas dos rondas vamos a tejer en BLO. Como verán, aquí ya finalicé la ronda número 8 y ahora pasamos con la número 9, que es lo mismo. 14 puntos bajos tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya finalizamos. Ahora vamos a tejer la piernita, el largo de la piernita. Así que pasamos con la ronda número 10. Desde la ronda número 10 hasta la número 15 vamos a tejer 14 puntos bajos. Y este será el resultado al finalizarlas. Como verán, yo ya realicé las rondas y también realicé dos piernitas. Ustedes deberán tejer dos piernitas. En una vamos a cortar la hebra de hilo, que sería esta, y en la otra no vamos a cortar la hebra de hilo, ya que vamos a continuar tejiendo. Ahora vamos a unir las dos piernitas entre sí para formar el cuerpo. Entonces tomamos la pierna en la que no cortamos el hilo y vamos a tejer 5 puntos bajos después del último punto de la última ronda que tejimos. Entonces ya realicé los 5 puntos bajos y seguidamente tejemos una cadena. Levantamos una cadena al aire. Ahora sí vamos a unir estas dos piernitas. Vamos a centrarlas que queden derechas y para que queden lo más derechas posibles, yo decidí enganchar la aguja en el punto número 11 de la última ronda, o sea aquí. Aquí yo voy a pasar la aguja, la voy a enganchar para tejer el primer punto bajo de la ronda número 16. Así que cuenten hasta el punto número 11 y en ese tejen el primer punto de esta ronda. Este primer punto lo marcamos ya que es muy importante. Y ahora aquí vamos a realizar lo siguiente. Tejeremos en ambas piernitas y en la cadena que hicimos. Esto lo haremos de ambos lados. Entonces vamos a iniciar realizando 14 puntos bajos en esta piernita. Un punto sobre cada punto. Aquí ya estoy finalizando el último punto y ahora toca tejer sobre la cadena que tejimos. Vamos a tomar una hebra de ella y ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora pasamos directamente a tejer en la otra piernita. En el próximo punto libre, ahí tejemos el primer punto. Y ahora vamos a tejer 14 puntos bajos en esta pieza. Un punto sobre cada punto. Por aquí ya estoy finalizando el último punto en la piernita y por último tejemos un punto bajo en la cadena, pero del otro lado. Y con esto finalizaríamos la ronda número 16 con un total de 30 puntos bajos. Muy importante que tengamos los 30 puntos bajos, así que cuenten muy bien a la hora de realizar todos los puntitos. Y antes de que sigamos tejiendo, vamos a rellenar toda la piernita y el zapatito. ¿Sí? Vamos a rellenar con nuestro algodón siliconado o sintético todo el zapatito y la piernita en ambas piernitas. Y ahora sí podemos continuar tejiendo. Ahora pasamos con la ronda número 17. Retiramos el marcador
tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Muy importante marcar el comienzo de cada ronda. Ahora, desde la ronda número 17 hasta la número 20, vamos a tejer en cada una de las rondas un total de 30 puntos bajos. Es decir, que tejeremos 4 rondas de 30 puntos bajos. Como verán, aquí ya realicé las 4 rondas y así es como se vería el resultado. Una vez que las terminen, pasamos con la siguiente ronda, que será la número 21 y en la que vamos a comenzar a disminuir. Así que tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos, uno al lado del otro y contando el que marcamos, y seguidamente una disminución de punto bajo. 4 puntos bajos y una disminución. Esta misma secuencia la vamos a repetir 5 veces, una al lado de la otra, hasta finalizar toda la ronda. 5 puntos bajos y una disminución. Y por aquí ya finalicé la secuencia por completo. Ahora tenemos un total de 25 puntos bajos porque le restamos 5 a los 30 que teníamos. Así que pasamos ahora con la siguiente ronda, la número 22. En esta vamos a realizar también una secuencia de disminuciones, pero en este caso será la siguiente: 3 puntos bajos, uno al lado del otro y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta también la vamos a repetir 5 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda. Y con eso finalizaríamos con un total de 20 puntos bajos. Como verán, aquí ya la finalicé y así es como iría quedando. Ya hemos finalizado el pantaloncito de nuestro amigurumi. Así que ahora vamos a cambiar de color para negro. Cortamos el color beige, le hacemos una cadenita a este nuevo color, un nudo deslizado. Ya saben, retiramos el último punto parcialmente y aquí agregamos el color negro. Ahora en la siguiente ronda vamos a tejer en BLO, es decir que vamos a tomar únicamente la hebra de atrás de cada puntito. Entonces en esta ronda, la número 23, tejeremos un total de 20 puntos bajos en BLO hasta finalizar toda la ronda. Y por aquí ya he finalizado la ronda número 23. Así se vería. Vamos a ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Voy a colocar un poco de algodón en esta parte. Y ahora sí continuamos con la siguiente ronda, la número 24. Y desde la número 24 hasta la número 28 vamos a realizar un total de 20 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que vamos a tejer 5 rondas de 20 puntos bajos cada una de ellas. Como verán, aquí yo ya realicé mis rondas y también los bracitos. Los bracitos no los voy a estar explicando, pero sí les voy a dejar el patrón en pantalla para que los tejan. Están muy simples de tejer y deberán realizar lo siguiente. En color piel vamos a realizar la primera ronda, que será un anillo mágico de 7 puntos bajos. Luego pasamos a la ronda número 2, en la que vamos a tejer también 7 puntos bajos.
Y desde la ronda número 2 hasta la número 12 vamos a tejer 7 puntos bajos en cada una de las rondas. Con eso estarían listos. Y también otro detalle es que los bracitos no los vamos a rellenar, los vamos a dejar así. Así que ahora vamos a continuar tejiendo, vamos a unir los bracitos al cuerpo en la siguiente ronda, que será la número 29. Vamos a iniciarla realizando 6 puntos bajos. Y ahora sí pasamos a agregar el bracito. Vamos a centrarlos y unirlos al cuerpo de la siguiente manera. El siguiente punto que vamos a tejer será en uno de los bracitos, así que vamos a enganchar, a pasar la aguja en cualquiera de los últimos puntos de la última ronda en el bracito. Pasamos la aguja y tejemos un punto bajo. Así que vamos a tejer puntos bajos sobre la última ronda del bracito. Tejeremos el total de puntos que tiene, que son 7. Así que vamos a tejer 7 puntos bajos sobre el bracito. Una vez listos, pasamos a tejer en el cuerpo ahora. Así que en el próximo punto libre del cuerpo, ahí vamos a tejer el próximo punto bajo. Y ahora vamos a tejer un total de 10 puntos bajos contando el primero que acabamos de hacer. Entonces tejemos 10 y es hora de colocar el otro bracito. Vamos a realizar lo mismo. El siguiente punto lo vamos a realizar en la última ronda del bracito y vamos a tejer 7 puntos bajos en total, uno sobre cada punto. Así que por aquí ya finalizamos. Ahora pasamos a tejer en el cuerpo. Realizaremos por último 4 puntos bajos, uno al lado del otro, y con esto ya estaría lista la ronda número 29 con un total de 34 puntos bajos. Muy importante que cuenten cada punto, que se aseguren de que tengan los 34 puntos bajos para que así no se vaya a alterar ninguna ronda del patrón. ¿Sí? Antes de continuar, entonces vamos a rellenar un poco más. Y ahora sí podemos continuar. La siguiente ronda que haremos será la número 30. En esta vamos a comenzar a disminuir, así que tejeremos disminuciones de punto bajo. Inicialmente vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos. Y seguidamente una disminución de punto bajo. Entonces esta misma secuencia de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir un total de veces, 4 veces en total en esta ronda. Vamos a tejer 4 veces la misma secuencia. Y al finalizar nos van a sobrar 2 puntos bajos, en los que próximamente vamos a tejer 2 puntos bajos, uno sobre cada punto. Así que voy a tejer la secuencia y ya vuelvo. Como verán, aquí ya finalicé la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Finalicé con una disminución y me sobraron 2 puntos bajos, en los que vamos a completar realizando 2 puntitos para finalizar la ronda con un total de 30 puntos bajos en total.
Así que vamos a tejerlos. Y ahora sí estaría completa la ronda. Pasamos con la siguiente, la número 31, y aquí vamos a tejer la siguiente secuencia. 3 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Es decir, hasta finalizarla vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Terminaremos con una disminución y con un total de 24 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé mi ronda y también corté el hilo de color negro, ya que vamos a cambiar para color piel. Vamos a realizar el mismo proceso, un nudo deslizado, y agregamos el color en el último punto para hacer un cambio de color invisible. Continuamos entonces con la siguiente ronda, que será la número 32. Aquí vamos a tejer una secuencia igualmente de disminuciones, pero esta vez tejeremos 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo, ¿sí? Esta misma la vamos a repetir 6 veces, igualmente hasta finalizar toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución. Y por aquí ya finalicé con un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 33. Aquí vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. También la vamos a repetir 6 veces, es decir que vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Entonces vamos a tejer un punto bajo y una disminución hasta finalizar. Aquí ya terminé y tengo un total de 12 puntos bajos. Así es como iría quedando la parte del pecho. Vamos a tejer una última ronda más de disminuciones, la número 34, y aquí vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir solamente 3 veces en toda la ronda. Dos puntos bajos y una disminución 3 veces. Y finalizaremos con un total de 9 puntos bajos. Este será el total de puntos para tejer el cuello. A partir de ahora vamos a tejer el cuello, el cual está formado por 2 rondas de 9 puntos bajos que vamos a tejer, las cuales serán la número 35 y 36. Así que vamos a tejer 2 rondas de 9 puntos bajos. Por aquí ya estoy finalizando y así es como se vería el cuello. Por este lado ya estaría listo el cuerpo. Solo faltaría rellenar la parte del pecho y del cuello. Yo voy a estar utilizando este palito de madera para ayudarme mejor a rellenar. También les comento que en la parte del cuello vamos a colocar abundante algodón para que quede firme y así la cabecita no se nos mueva más adelante. Así que vamos a colocarle bastante algodoncito al cuello para que quede firme la cabecita. Y ahora sí, una vez
Listo, vamos a pasar a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo, así que no vamos a cortar la hebra de hilo, vamos a tejer directamente. Vamos a seguir tejiendo. Así que ahora vamos a comenzar una secuencia de aumentos de punto bajo. La siguiente ronda será la número 37. En esta tejeremos 9 aumentos, es decir que vamos a tejer un aumento de punto bajo en cada uno de los puntitos. 2 puntos bajos en un mismo punto. Tejeremos 9 aumentos en total. Y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y como verán, aquí ya finalicé. Ya estaría lista la primera ronda de la cabecita. Pasamos con la siguiente, la número 38. En esta vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Y esta misma la vamos a repetir 6 veces hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y un aumento. Finalizaremos con un aumento y con un total de 27 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé la ronda número 38 y así es como iría quedando. Pasamos con la siguiente, la número 39. No se olviden de marcar el primer punto de cada ronda. Muy importante marcar el comienzo de cada una de las rondas. Así que aquí vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. Secuencia que también vamos a repetir 9 veces en toda la ronda. 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar por completo. Así que vamos a tejerla. Y al terminar tendremos un total de 36 puntos bajos en toda la ronda. Pasamos con la siguiente ronda y la última de aumentos, la número 40. Aquí vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y seguidamente un aumento. Esta la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar, con un total de 42 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado la ronda número 40. Así es como se vería la base de la cabecita. Y ahora vamos a dejar de aumentar, ahora vamos a tejer puntos bajos normales para realizar el largo de la cabecita, para realizar la altura de ella. Así que pasamos a la ronda número 36, marcamos el primer punto, muy importante, y desde la 36 hasta la 44 vamos a tejer en cada una de las rondas 42 puntos bajos. Es decir que tejeremos 9 rondas de 42 puntos bajos. Así que vamos a tejerlas, yo las voy a tejer aparte y ya les muestro cómo quedaría. Y por aquí ya finalicé las 9 rondas de 42 puntos bajos. Así es como quedaría. Ustedes deberán realizarlas y así les quedarán. Así que una vez que lleguen hasta aquí, ahora pasamos a colocar los ojitos. Pero primero vamos a posicionarlos en el lugar que van. En mi caso voy a estar utilizando ojitos de seguridad tamaño 10 milímetros. Y también un par de alfileres para posicionarlos mejor.
Entonces, los ojitos estarán ubicados entre la ronda número 40 y 41. Para ubicar estas rondas es bastante simple. Nos dirigimos a la última ronda que marcamos, que fue la número 36, antes de comenzar las 9 rondas, y contamos hacia arriba. 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Entonces, en medio de estas dos, entre la 40 y la 41, en esa misma línea, ahí vamos a colocar los alfileres. Colocamos 1, luego contamos 7 puntos bajos, ya que esa será la separación entre los ojitos. Contamos 7 y colocamos el otro alfiler. Muy importante que centren bien estos alfileres para que el rostro quede derecho. Y ahora sí, con nuestra aguja de crochet, nuestro ganchillo, abrimos los orificios y colocamos los ojitos. Como en mi caso son ojitos de seguridad, voy a colocarle las trabas de seguridad en la parte de atrás. Así que una vez posicionados los ojitos, vamos a pasar a realizar los detalles del rostro. Para ello vamos a utilizar 3 colores: color blanco, color piel y color negro. También necesitaremos nuestra aguja lanera para coser. A partir de ahora vamos a bordar los detalles del rostro. Así que vamos a iniciar utilizando el color blanco y realizando un borde al costado del ojito de esta manera, para así poder darle profundidad al ojito. Así que vamos a bordarlo en un costado de esta manera. Vamos a pasar la aguja por la mitad del ojito en la parte inferior, luego subimos hasta arriba y la sacamos en la misma dirección pero en la parte de arriba, ¿sí? Y con eso ya haríamos este borde de color blanco. Vamos a terminar aquí en la parte interna de la cabecita realizando un nudo con la aguja lanera, para que así no se salga el hilo. Cortamos y pasamos con el siguiente detalle. Ahora vamos a realizar las pestañas. Vamos a utilizar el color negro y estas las vamos a bordar en la parte superior del ojito. Justo así. Pasamos la aguja en el borde interno, en la parte superior, y luego la sacamos un poco más abajo, justo aquí. Y vamos a dar varias vueltas, ¿sí? En la misma parte superior vamos a dar varias vueltas. En mi caso estoy dando varias vueltas porque estoy utilizando un hilo de bordar, el cual es mucho más fino. Pero si utilizan el mismo que están utilizando para tejer, solamente deberían darle una vuelta. Y lo mismo hacemos en el otro ojito. Como verán, aquí ya he realizado las dos pestañas de la misma manera y también realicé la nariz. Y así es como quedaría. La nariz vamos a utilizar color piel. Ella estará ubicada una ronda por debajo de los ojitos, ¿sí? Y el ancho de la nariz será de 2 puntos bajos. Así que ustedes deberán realizarla aparte, la nariz. Luego vamos a pasar a colocarle ruborcito en los cachetitos a nuestro amigurumi. Yo voy a estar utilizando una brochita de maquillaje y un poco de rubor de mi maquillaje para realizar este lindo detalle. Vamos a ir colocando de a poco para lograr una tonalidad adecuada. Así. Y por último faltarían las cejas. Vamos a utilizar el color negro y estas estarán ubicadas 3 rondas sobre el ojo. Así que contamos 3 rondas,
Ahí pasamos la aguja justo en el límite interno del ojito. Y ahora vamos a contar el ancho de la ceja. El ancho será 4 puntos bajos, así que contamos 4 y para sacar la aguja bajamos una ronda. Contamos 4 y bajamos una ronda, ahí justamente sacamos la aguja. Para que de esa forma la ceja quede con una inclinación. Así que yo le voy a dar varias vueltas. Y eso sería todo. Vamos a realizar lo mismo del otro lado. Contamos 3 rondas sobre el ojo, pasamos la aguja, ahora contamos el ancho, 4 puntos bajos y para sacarla bajamos una ronda y la sacamos. Damos varias vueltas y eso sería todo. Miren qué lindo quedó el rostro. Con eso ya estaría listo. Ahora sí podemos continuar tejiendo ya lo último para finalizar el cuerpo. Ahora vamos a comenzar a disminuir para que así la cabecita comience a cerrarse por completo. Así que continuamos con la siguiente ronda, la número 45. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Aquí vamos a realizar la secuencia de disminuciones de 5 puntos bajos, uno al lado del otro y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar toda la ronda con un total de 36 puntos bajos y también finalizaremos con una disminución. Y por aquí ya he finalizado la ronda número 45 con un total de 36 puntos bajos. Continuamos con la siguiente, la número 44, y a partir de ahora vamos a hacer disminuciones con la misma cantidad de secuencias. Solo va a disminuir los puntos bajos. Por lo menos en esta vamos a tejer 4 puntos bajos y seguidamente una disminución. La vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución. Aquí ya finalicé y tengo un total de 30 puntos bajos. Como verán, cada vez vamos a tener menos puntos. Pasamos entonces con la siguiente, la número 47. Aquí vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Ya saben, esta también la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución. Al finalizarla tendremos un total de 24 puntos bajos. Y así es como iría quedando. Continuamos con la siguiente ronda, la número 49. Aquí vamos a realizar 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. La vamos a repetir 6 veces al igual que el resto de las rondas. 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Y antes de continuar tejiendo vamos a rellenar la cabecita. Vamos a tomar abundante algodón y vamos a ir rellenándola por completo. Yo voy a utilizar mi palito de madera para ayudarme mejor. Y vamos a estar rellenando todo lo que será la parte inferior, la media y la superior. Y vamos a colocar bastante algodoncito en la parte del rostro, ya que hay varios agujeritos y también en la parte de atrás. Vamos a rellenar
todo agujerito que vaya quedando para que así la cabecita quede redonda por completo. Y justo aquí ya finalicé de rellenarla toda. Así es como debería de quedarles. Y una vez que la rellenen, ya podemos continuar con el resto de las rondas que faltan. La siguiente sería la número 50. En esta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. La vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Y así finalizaríamos con un total de 12 puntos bajos. Ahora pasamos con la siguiente ronda y la última, la número 51. En esta ronda vamos a tejer únicamente disminuciones. Tejeremos un total de 6 disminuciones en toda la ronda. Es decir, que haremos una al lado de la otra, para así finalizar con un total de 6 puntos bajos. Así que vamos a tejerlas. Por último, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Vamos a cortarla lo más corta posible y la podemos dejar así. Con esto entonces ya estaría listo el cuerpo y la primera parte del tutorial completo. En el próximo tutorial, la segunda, vamos a estar tejiendo todo lo que será el vestuario, el cabello y el resto de los detalles finales para terminar a nuestro lindo Willy Wonka. Espero que hayan disfrutado tejer este patrón y que también lo hayan entendido. Así que si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios. No olviden darle un like, compartir y suscribirse a este hermoso canal de crochet. Nos vemos en el próximo tutorial.